pesado. Hoy les voy a contar todas las ideas que hay por detrás de este proyecto. Que como saben, empecé a contar en el capítulo 29, que un poco la intención que hay por detrás del proyecto es tratar de aportar algo al mundo de la arquitectura, con, entre otras cosas, el diseño del proyecto. Eso para nada quiere decir que lo voy a lograr, pero al menos lo voy a intentar. Claro, la pregunta era ¿cómo? Si bien lo expliqué en el capítulo 29, haciendo una pequeña síntesis para aquel que no vio el capítulo 29, pero les recomiendo ir a ver el capítulo 29, la idea un poco es, dando un ejemplo para salir un rato de la parte de arquitectura, supongamos que queremos hacer que una persona juegue mejor al básquet. Entonces, en vez de darles ejercicio, mejorar la dieta, lo que sea, nos vamos un poquito más atrás. ¿Qué pasa si en vez de trabajar sobre la persona, trabajamos sobre lo que crea a la persona? En este caso sería, por ejemplo, los padres, y hacemos que los padres, por ejemplo, mida, no sé, el padre mida 2,20 m, la madre mida, no sé, 2,10 m, hayan sido campeones de básquet, y recién ahí, nada, tienen un hijo que mide, no sé, 2,20 m y partimos desde esa base. Capaz en el básquet sea un poquito difícil, pero bueno, la idea era un poco llevar esa misma lógica al campo de la arquitectura. Y para lograr un mejor resultado, en vez de enfocarnos en el resultado en sí, ir un poquitito más atrás y ver qué es lo que genera ese resultado y trabajar sobre lo que genera ese resultado. Entonces lo que hice fue crear un concepto súper sencillo que llamé las tres bases de la arquitectura, que creo que son las tres bases de cuál nace generalmente cualquier proyecto de arquitectura. El primero siendo el usuario, que sin la persona que necesita arquitectura no tiene sentido que haya arquitectura. El segundo, el contexto, el dónde va a existir esa arquitectura, contexto urbano, social, climático, etc. Y la tipología, que es la que expliqué en el capítulo 29, que en resumidas cuentas, la idea un poco es que es una tipología transformable, que vos podés ir transformando parte de la arquitectura para ir adaptándola al uso. Entonces, por ejemplo, del piso nacen las mesas y las sillas, el techo se abre para ver las estrellas, cuando abrís el techo hay una plataforma que la podés mover y generás con el techo a la vez un espacio mirador, una reposera para tomar sol. Pero bueno, cómo es que el proyecto se relaciona y a la vez se inspira de su contexto. Entonces para esto lo que hice fue buscar un poco la esencia del contexto y me fui un poquitito capaz más allá y busqué la esencia de Mendoza, que es donde está implantado el proyecto. Y creo que la esencia de Mendoza está formada por 4 puntos. El primero, los sistemas de riego, porque Mendoza es un desierto y nada, si no fuera por todo el entramado y el tejido del sistema de riego, Mendoza claramente no sería lo que es hoy Mendoza. El segundo creo que es todo el folclore del vino, los viñedos, las bodegas. El tercer punto creo que sería el tema de la montaña, porque sin la montaña Mendoza claramente no sería Mendoza. Y el cuarto punto, que es un elemento que me parece que está en todos lados, solamente que los mendocinos lo tenemos como muy arraigado, es el tema del sol. De hecho, el sol forma parte del eslogan de Mendoza, que es tierra del sol y del buen vino. Y la pregunta ahora está en cómo integrar o cómo empezar a hacer arquitectura o espacios habitables a través, digamos, de estos elementos, cómo integrarlos en el diseño y después en el habitar, digamos, de la obra arquitectura. Si bien hay veces que uno lo puede integrar de una forma capaz más funcional, hay otras veces que lo puede integrar de una forma más capaz artística, simbólica. Pero bueno, la respuesta que yo busqué, como quería crear espacios, digamos, desde estos elementos, fue vincular estos 4 elementos esenciales de Mendoza con 4 elementos esenciales que tenemos, que usamos además los arquitectos para entender el espacio, que son el punto, la línea, el plano y el volumen. Entonces lo que hice fue, para ir materializando los elementos estos de Mendoza con estos elementos del espacio, fue ir vinculándolos unos con otros. Entonces el sistema de riego, como pueden ver en el viñedo, digamos, está el eje del viñedo y pasan 2 surcos. Desde el mismo eje, casi naciendo de los surcos, coloqué 12 puntos, que 12 es uno de los números muy importantes de la casa, pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Desde el surco del viñedo coloqué 12 puntos
y desde ahí extruí los círculos del punto, digamos, y generé todas las columnas que sostienen, digamos, todo el proyecto que se encuentra suspendido, digamos, sobre el viñedo. Claro, capaz que un punto es medio difícil de materializarlo porque en el fondo no existe, es una coordenada, pero bueno, me inspiré un poquito en el tema del punto y los surcos del viñedo, y con eso creé toda la estructura del edificio en planta baja. Después, con el tema de la línea, trabajé todo el tema del recorrido al ingresar al edificio, desde el exterior hasta llegar al interior. Entonces, con el tema de la línea y el viñedo, lo que hice fue trabajarla desde la pasarela y desde el recorrido que hay desde que uno está por ingresar al edificio hasta que ingresa al edificio. Entonces lo que hice fue usar un recurso muy sencillo. Agarré y tiré espacios de servicio contra la fachada sur, que es la que vos vas viendo. Si está la fachada sur, vos vas viendo por la pasarela, cosa que esta fachada sea lo más ciega posible, incluyendo la puerta, e inclusive el diseño de esta fachada que sea lo más sencilla posible, cosa que no sea protagonista la arquitectura, sino que sea protagonista la experiencia, el recorrido de ir ingresando por la pasarela hasta abrir la puerta. Y una vez que vos abrís la puerta, te encontrás justamente con todo este paisaje. Y lo que hago es, antes de subir por las escaleras y llegar a esa línea, entonces lo que hice fue, en todo el tema del ingreso, en vez de armar un camino normal, es separar baldositas cada tantos centímetros. El paso de un hombre promedio, si uno va midiendo sus pasos, es de 75 centímetros más o menos, y el de una mujer adulta promedio es de 65 centímetros aproximadamente. Entonces la idea es estas baldosas separarlas cada 60 centímetros, y eso te obliga a ir reduciendo, digamos, tu velocidad y tus pasos, digamos. Y la ciencia ha mostrado con varios estudios, si reducís tu velocidad al caminar y a la vez caminás en la naturaleza, eso trae, bueno, muchos beneficios, como reducir el estrés y otras cosas. Y la idea un poco en este caso es como ir preparando a la persona que va recorriendo para vivir esa experiencia que cuando sube la escalera, de repente de ver todo el viñedo a vista peatonal, de tu parte de las plantas a esta altura, de repente ves todo el viñedo, digamos, a 3 metros o 30 de altura, que es a la altura que está suspendida la casa. Para hacer que esa persona, que una vez que suba la escalera, llegue, digamos, a esa línea que después remata en toda esta vista, la idea un poco es ir haciéndolo como entrar en calor, por decirlo de cierta forma. Después, cuando llega al volumen de la escalera, la idea es que todo ese volumen esté cerrado, cosa de aislar al espectador por un segundo de todo el paisaje, de todo el contexto, y cuando sube la escalera y llega a la pasarela, que es donde empieza esta línea, recién ahí se encuentre con una perspectiva totalmente distinta del paisaje. Y ahí comienza esa experiencia que la trabajé de esa forma. El sol lo uní con el plano. De hecho, el sol es un elemento de diseño que lo han tenido presente muchísimos arquitectos, inclusive muchísimas civilizaciones en la antigüedad. Por ejemplo, la esfinge en Giza, que la esfinge mira hacia el este, que es donde está el sol naciente, porque bueno, ellos creían en el sol como un dios y tiene todo un significado. En el caso de esta casa, lo que hice fue a todo el volumen abrazarlo con dos planos, un plano inferior y un plano superior. Que el plano superior, la idea es que el techo se abre justamente, y cuando se abre hace participar al sol del interior del edificio. Y no solo eso, sino que además, una vez que vos abrís el techo, en la altura del cielo raso hay una plataforma que vos la podés mover, y esa plataforma al mismo tiempo la podés convertir en una reposera para tomar sol justamente. Y la ventaja es que no solamente se abre a esta estrella que es el sol, que permite la vida en la Tierra, sino también a todas las estrellas que se ven de noche. Y el plano de abajo, el inferior, como expliqué en el capítulo 29, del lado de abajo hay un pequeño volumen que sobresale porque las mesas y las sillas van al nivel de piso. Y vos, cuando das vuelta a la silla, la podás contra el piso, pero claro, tus patas tienen que entrar en algún lado.
Entonces, cuando vos te sentás, si este es el piso y vos te sentás acá, tus patitas quedan metidas como dentro de un volumen. Entonces, para terminar de cerrar ese volumen, es que coloco un plano por debajo de la casa, y tanto el plano de arriba como el plano de abajo, la idea es que apunten al este, donde nace el sol, y al oeste, donde se esconde el sol, que se termina escondiendo en las montañas. Y en el final, el plano de abajo, en vez de ser recto, se inclina, justamente haciendo un pequeño gesto hacia arriba, hacia el este donde nace el sol y hacia el oeste donde se esconde el sol. Y después con el tema de la montaña, lo asocié con el tema de la volumetría. Entonces, la volumetría, ya sabemos que en el norte está perforado por un gran ventanal que contiene esta vista, pero al mismo tiempo ese volumen lo perforo desde el centro y genero 3 volúmenes, capaz 2 volúmenes más llenos que abrazan a uno vacío y que se perfora y apunta al mismo tiempo hacia el oeste, que es donde están las montañas, y justo coincide hacia el oeste clavado en el proyecto, que se ve uno de los picos más altos. Y bueno, y la idea también así es perforando toda esa parte que vinculás y podés ver desde el interior de la casa el amanecer, desde que nace el sol en el este, y después el atardecer, que es el sol en algunas estaciones del año se esconde casi en el pico más alto de la montaña. Y bueno, hasta acá vamos ya con el video, espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.